necesario respecto a los sueldos y a la política salarial de la administración pública que quiere implementar López Obrador, haciendo un paralelismo con lo que se gana en la iniciativa privada también. ¿Cómo tenemos ese comparativo o cuál es tu valoración respecto a lo que se quiere hacer? Doctor Miguel Santiago, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues mira, Alberto, hay como varias aristas para hacer un análisis de lo que está ocurriendo con esta propuesta y que desde la perspectiva del observatorio, como te digo, tendría como varias aristas. La primera es que realmente los sueldos y salarios de los altos funcionarios, en efecto son bastante elevados. La segunda es que de unos 18 años a la fecha, fundamentalmente desde que entró la administración de Vicente Fox a la presidencia, se dispararon una buena parte de funcionarios del sector público, fundamentalmente en las áreas de subsecretarios, de oficiales mayores, de jefes de unidad, de directores generales, porque se crearon más allá de 100 subsecretarías, 108 subsecretarías. Es decir, aunque no se crearan muchas secretarías, sí se crearon subsecretarios y eso significó crear una amplia gama operativa, ¿no?, alrededor de esas subsecretarías, cosa que no necesariamente redundó en una mayor eficiencia del sector público. Entonces tienes por un lado que se engrosó el sector público en la administración pública federal, y por otro que las remuneraciones de estos altos funcionarios, a diferencia de las remuneraciones promedio de los trabajadores mexicanos, pues no tuvieron pérdidas significativas de poder adquisitivo y al contrario tienen de alguna manera soportes que no tiene la mayor parte de la población. Muchos de los que incluso trabajan en el sector privado, no solamente en la parte baja de la distribución salarial, sino también en la parte alta, es decir, gerentes que trabajan en tiendas de autoservicio, gerentes que trabajan en tiendas departamentales o gerentes que trabajan incluso en algunas industrias de grandes corporativos, salvo ciertos gerentes que tienen remuneraciones adicionales y que son o trabajan en corporativos pero manejando activos financieros. Entonces, salvo ellos, que pueden ganar 400,000, tener sueldos de 450,000 pesos al mes, incluso por cuestiones de bonos adicionales, salvo esa élite que es muy pequeña y que te puedo decir que no pasa ya del 1% de la gente que tiene remuneraciones o como personal ocupado, pues en general te puedo decir que si lo comparamos con el promedio de la población, pues son remuneraciones excesivas. Te voy a poner varios ejemplos. Hoy, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la principal fuente de información que nos proporciona el INEGI, hoy 14.5% de la población recibe un salario mínimo, o sea, 2,650 pesos, porque está homologado a nivel nacional, no hay ya zonas especiales como antes, y que eso incluso tiene afectaciones específicas para varios estados, por ejemplo Hermosillo, Sonora, la zona de Hermosillo, porque puede tener, diferenciales de precios importantes, significativos, es decir, puede haber precios mucho más altos en esa zona que en otra. Pero ese es el 14.5% de la población que gana un salario mínimo. El 27.5% de la población gana 2 salarios mínimos. Y el 21.6% de la población gana 3 salarios mínimos. No estamos hablando de que el 63% de la población, 63.5%, gana entre 1 y 3 salarios mínimos. O sea, entre 2,650 y 7,952 pesos. Más o menos ese es el rango de lo que gana la población, 2/3 partes de la población. Si te vas, por ejemplo, a lo que gana el presidente de la República, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, nosotros, si vemos la primera, información, nos iríamos con la finta de que gana cerca de 200,000 pesos, ¿no? Si su salario nominal serían 200,000 pesos, 201,239 pesos.
Y entonces uno diría, bueno, pues normalmente estaría ganando esto mensualmente, ganaría 2.400.000 al año, pero resulta que no. Resulta que cuando te vas a lo que sería pagos extraordinarios, potenciación de seguro individual, ¿no? Lo que estaría ganando en términos brutos, la percepción bruta es de 4.300.000. Quitándole el impuesto sobre la renta se queda con 3.200.000 pesos. De eso, o sea, ¿qué significa? Significa que tú tienes entonces una percepción distinta de la que se le informa a la gente. O sea, tú estás teniendo 3 millones, ¿no?, de pesos y mensualmente estaría ganando 250.000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, un seguro, ¿no?, en las percepciones extraordinarias, una cosa que le llaman potenciación de seguro de vida institucional y pago extraordinario por riesgo. O sea, se le paga por riesgo al presidente de la República. ¿Cuánto le pagas por riesgo? 854.000 pesos con 223, o sea, 854.223 pesos. Pero eso que ocurre con el sueldo del presidente, además que tiene una gratificación especial a fin de año que no es el aguinaldo, que es de 350.000 pesos, eso ocurre con los sueldos de todos, con el del secretario general del Senado, con los subsecretarios, con los directores generales, es decir, con la alta burocracia ocurre estos pagos de seguros o pagos extraordinarios. Alguien que trabaja, por ejemplo, en la minería, que tiene un riesgo extraordinario, o en los pozos petroleros, o en situaciones riesgosas, por ejemplo, manejando electricidad, no creo que tenga un pago extraordinario por riesgo. Y sin embargo, este tipo de personas sí lo tiene. Entonces, cuando lo comparas con la mayor parte de la población, pues la verdad es que sí es excesivo y tendrían que haberse ajustado desde hace mucho. Esto es en la parte de la percepción. Ahora, si lo vemos, ¿cuántos son? No, bueno, imagínate, tienes una plaza de presidente de la República, tienes 19 plazas de subsecretario, de secretario de Estado, tienes 98 plazas de subsecretario, 70 de oficial mayor, 371 de jefes de unidad, 1.914 de directores generales, 1.945 de director general adjunto y 10.333 de directores de área. Todos esos ganan más de 1 millón de pesos al año, todos esos. Y eso es, los que tendrían que ajustarse en términos de su salario, considerando que la mayor parte de la población en México pues no gana lo que ellos están ganando. De hecho, solamente el 5%, de acuerdo a esta encuesta de ocupación y empleo del INEGI, solo el 5.2% gana más de 5 salarios mínimos en el país. Entonces, creo que es una medida que tendría que haberse hecho desde hace mucho y que más bien fue esto producto de que cuando llega Fox a la presidencia, cuando él dice, vamos a pagar sueldos y salarios muy similares a lo que se paga en la iniciativa privada, recordarás que él hace incluso un sistema de headhunter para buscar a los miembros de su gabinete, y entonces muchos de ellos venían del sector privado, y los sueldos que se recibían en el sector privado pues no eran los del sector público. ¿Y cómo le hacen entonces para recibir los mismos sueldos? Bueno, pues hay mecanismos como este seguro de vida individualizado, de riesgo, ¿no?, que compensan, ¿no?, lo que sería el salario, pero que en términos generales pues va siendo cada vez un mayor peso para las finanzas públicas. Tan es así que cuando recibe Fox la presidencia, el presupuesto que tenía de egresos era de un poquito más de 2 billones de pesos. Hoy es de 5 billones. Se ha más que duplicado y gran parte se debe a un gasto corriente de oneroso, ¿no?, de creación de plazas y de aumentos salarios que no estaban justificados. Doctor Miguel Santiago, correcto, es decir, no hay una posible afectación al mercado, por ejemplo, que pueda esto mermar en los salarios de la industria, es decir, ¿no ves ningún riesgo? No, en ese sentido no, incluso veo como que se podría normalizar, porque se pagaba un salario mucho más alto a este personal que el que se podía pagar, ¿no?, en general
en la industria, en los servicios, salvo, te digo, situaciones muy excepcionales de gerentes que están trabajando con fondos de inversión o con acciones y que parte de su compensación es a través de estas ganancias de capital que tienen en los fondos de inversión o en acciones en bolsa de valores. Pero piensa que, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, ahorita se acaba de abrir otra bolsa, pero la Bolsa Mexicana de Valores no maneja más allá de 150 empresas, 149 empresas, de las cuales 32 son altamente capitalizables. O sea, solamente 32 gerentes de esas empresas, de esos grandes corporativos, van a recibir sueldos extraordinarios de más allá de 400,000 pesos al mes. O sea, no me parece que eso distorsione lo que sería el mercado, y más bien lo que sí va a ocurrir es que va a normalizar una situación de distancia muy grande que se tenía respecto del sueldo del presidente, de los secretarios, subsecretarios, con la mayor parte de la población en México. Ujú. Bien, entonces no ves ningún riesgo, por ejemplo, dice por acá, ya por último, doctor, me llama la atención, de hecho, la están criticando ahí en Facebook de nuestras cuentas. Bajar sueldo a funcionarios propiciaría corrupción, dice Xochitl Gálvez. Pues mira, más de la que ya ha habido y de todo lo que se ha dado en los últimos años, pues yo ya no lo sé. Es decir, ha habido una gran corrupción de muchos casos que ya están documentados, desde Odebrecht, la Casa Blanca, acaba de salir una cosa sobre Pemex, también sobre el oro negro, donde los sueldos eran altísimos y sin embargo se recibían compensaciones por fuera. Es decir, hay un caso no aclarado precisamente de Odebrecht, donde el director general de Petróleos Mexicanos, pues no se le ha seguido proceso o el debido proceso para investigar si recibió sobornos de esta empresa, en donde otros países ya se han hecho juicios, se han comprobado que esta empresa daba sobornos para después recibir contratos excepcionales, y el director general de Pemex recibía salarios muy altos, parecido al de un subsecretario, con compensaciones también altísimas, y sin embargo ahí están los casos de corrupción. O sea, no garantiza que tengas un salario alto, que no haya corrupción. Más bien lo que garantiza son las redes de impunidad, del que no haya corrupción. De impunidad, ¿no? O sea, de lo que ha tenido, digamos, en los últimos años el país. Entonces, y esto, como dices, vendría a nivelar tanto a la empresa como a la administración pública. Ves más los pros que los contras, vaya. Desde nuestra perspectiva, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente que está trabajando en el sector público federal, que manda a sus hijos a escuelas privadas, hace muchos años, Ernesto Cordero, cuando fue secretario de Hacienda, decía que con 6,000 pesos una familia podía vivir, incluso mandar a sus hijos a las escuelas privadas. Lo cual era una burla, obviamente, porque pues quién puede mandar a sus hijos a escuelas privadas con ese sueldo, ¿no? O a qué tipo de escuelas privadas te está hablando, y además qué comerían, qué vistirían, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente, los ciudadanos de a pie, la gente que nos está escuchando en tu programa, que además tienes mucha audiencia fuera incluso de Sonora, a través de redes sociales, entonces toda la gente que nos escucha sabe, porque lo vive todos los días, que sus salarios no han mejorado en los últimos 35 años, sustancialmente, que aunque haya habido mejoras en lo que llaman el desarrollo humano, es decir, que metieron el seguro popular y entonces la carencia de salud se redujo del 80% que no contaban con salud al 18%, que ahora se mejoraron las carencias en vivienda y la gente tiene piso y tiene un techo, ¿no?, digno. Sí, pero para la gente, fíjate, es importante esto entenderlo. Para la gente, lo que se requiere es que tengas un ingreso suficiente, que sea producto de tu trabajo, y que en el trabajo en donde tú estés colaborando, participando, lo que estés haciendo cotidianamente, sea algo tan productivo que también te permita a ti autorrealizarte. Y si eso no ocurre, entonces tienes un problema constante en la sociedad. Y lo que ha habido en México es eso, es decir, tienes una gran desigualdad económica, pocos que ganan muchísimo, muchos que ganan poco, y esa autorrealización, pues no de la gente, es muy difícil que se haga con bajos salarios y además con jornadas extras donde no se pagan las jornadas extras. Y viendo en la parte alta
por lo menos en la gubernamental, grandes casos de corrupción, robos, ¿no? En despoblado, sueldos y salarios altos, sirviéndose con la cuchara grande todo el tiempo. Entonces, ¿cómo te explicas? ¿No? Imagínate la gente de Veracruz. ¿Cómo se explicaría que de repente, en lugar que le den a los niños un tratamiento que debe de ser para atender el cáncer, les dieran agua? Ustedes que están en Sonora, toda la corrupción que ha sido documentada del anterior gobernador de Padres, ¿no? O sea, la gente lo justificaría porque tenía un sueldo alto. Dirías, bueno, eso es para que trabaje para nosotros. Tenían sueldos altos y aún así hubo corrupción. ¿Ves? Entonces, creo que lo que hay que hacer es voltear primero a ver cómo está México, qué tanta desigualdad social se ha generado, qué tanta hartazgo, pero no es solamente hartazgo de los políticos, es hartazgo de la corrupción y es hartazgo de un sistema económico que ha llevado a mucha parte de la población a no tener lo suficiente y a entrar al crimen organizado, a llevar familias completas al crimen organizado, a muchos jóvenes, ¿no?, que podrían tener oportunidades en el mercado laboral y que les vas a pagar cualquier cosa, pues están entonces entrando como halcones desde chicos al crimen organizado. O sea, tenemos que pensar en el país en general. Y creo que esta es una medida que podría ayudar, no la va a solucionar de fondo, porque tienes que ahora pensar en cómo establecer los demás salarios de la economía, no lo soluciona de fondo, pero sí es una primera medida para que los funcionarios del gobierno se pongan más o menos al mismo nivel o a un cierto nivel que lo que están ganando la mayor parte de la población en México. Muy bien, pues le agradezco mucho, como siempre, doctor Miguel Santiago, director del Observatorio para el Salario de la Universidad Iberoamericana, y le pido mantenernos ahí en contacto. Teníamos mucho que no hablábamos con usted, siempre es muy interesante por supuesto, con todos. Luis Alberto, claro que sí, Entonces, vinieron todas las campañas electorales, ¿no? Y otros temas, pero seguiremos atentos y te enviaremos nuestro próximo análisis precisamente sobre qué es lo que debe de hacer México ahora en el nuevo gobierno para cambiar los salarios, no solamente de los altos funcionarios, sino de la economía en general. Perfecto, pues lo estaremos muy al pendientes, ya lo voy a empezar ahí a tener de alguna manera entonces en el radar, y mándenos por favor, háganos saber cuando tenga ese análisis para debatirlo aquí rápidamente. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias, el director del Salario de la Universidad Iberoamericana.